Hola, bienvenidos nuevamente a esta subsección de juegos de nostalgia y piratería nostálgica de Juegos Eliezer aquí en el cajón de las chácharas. Hola, ahora les vamos a hablar de una breve historia de todo aquello que fue la PlayStation 1 o el primer PlayStation de Sony. Es una consola que prácticamente tuvimos todos. La consola que vino a cambiar el mercado de los videojuegos y vino a poner época, ¿no? Y pues, muchos, como dijo Eliezer, no faltaba quien no tuviese esta consola, era la más deseada, incluso más que que las competidoras de aquel entonces, ¿no? Pero antes que nada, un poco de contexto, ¿no, Eliezer? ¿Cómo es? Sí, sí, hay que poner un poco de contexto. A ver, Bueno, pues antes de primero pensar en que Sony hiciera una consola, Sony le propuso a Nintendo tener un periférico para los discos compactos, que igual iban a llamar PlayStation. la Super Nintendo PlayStation, ¿no? Ajá, que era un periférico que podía leer CDs y pues me ayudar a los juegos que en ese entonces tenían muy poca memoria. También Sony no era la primera vez que intentó trabajar con Nintendo, ya que tenía su casa desarrolladora de videojuegos llamada ImageSoft. Oh, qué dato curioso. Y entonces, pues acá, pues Sony estaba muy, ¿cómo se dice? Emocionada, Muy ¿no? emocionada, pues, con este trato. Pero resulta que aquí en ese entonces el presidente de Nintendo, pues, no vio muy viable esta alianza con Sony, porque ellos querían como que cierto porcentaje de las ganancias y no sé qué show. Entonces prefirieron irse con Philips, ¿no? Donde tuvimos el infame Philips CD, Ajá, donde sí tuvimos hay, esos ¿no? Hay, juegos de Zelda y de Mario, Hotel Mario. ajá, todos chafas y mediocres, ¿no? Que pues en realidad solo dejaron mal parado a Nintendo en este asunto de los discos compactos, ¿no? Y no se quiso acercar a probar este formato, pues ya hasta después con el GameCube. Pero pasarían años. Entonces, pues ahora sí es anecdótico este Super Nintendo PlayStation que de hecho está acá en un museo ahí por Estados Unidos, no sé, en Nueva York o California, o Sí, sea, sí, se por está ahí está en un museo y ahí se exhibe como una mega curiosidad porque sí hay un prototipo funcional de esto. y entonces, pues, a base de pues, ¿cómo se dice? Pues de esta traición, se Ajá, podría de ese decir, de rechazo. ese rechazo por parte de Nintendo, pues, un hombre visionario llamado Ken Kutarabi dijo, ¿y si nosotros hacemos nuestra propia consola y con furcias o mujerzuelas Ajá, y ajá. juegos de azar? Ajá, y pues así en todo este tiempo, que fueron más de 3 años, estuvieron desarrollando el PlayStation, que iba a ser una consola que iba a manejar el formato de los discos compactos que pues, en ese momento en la computadora se estaba haciendo popular. Ajá, y aquí pues podemos hacer una gran comparativa que ahorita Eliezer nos va a ilustrar de cuánto le cabía a un CD a diferencia de un cartucho del Nintendo 64 que era Ajá, su competidora en ese entonces. ajá, mira, un disco compacto, pues el regular, le caben alrededor de 730 megabytes. Megabytes. Ajá. Ajá. Y a un pobre cartuchito, digamos el cartucho más grande que hay de Nintendo 64, que sería el de Resident Evil 2, que solo le caben 64 megabytes. 64 megabytes 64 contra 200, contra 700 mega, 730. 730, no, pues sí es Ajá, una obviamente. diferencia del cielo a la tierra. Ajá, es una diferencia pues muy grande, ¿no? Ujú. Y pues esto le da ventajas a quien use el disco compacto. Sony cuando puso el PlayStation ya no tenía tecnología de compresión que sí tenían los cartuchos y podía darse el lujo de poner cinemáticas y FMVs y música y más cosas porque era muy extenso el disco compacto. No, pues ahí de ahí tan solo ya teníamos una gran superventaja. Aparte, me imagino del costo, ¿no? De cada Ajá, consola. el costo, Ajá. nada más del disco compacto, lo único que había que pagar, y eso en un primer ciclo tal vez serían regalías para el inventor, Ajá. pero solo fue en una primera parte hasta que se cumplieran 20 años del invento. Ya después pues, ya se podía usar libremente el formato. Así es, y te digo que acá, a diferencia de un cartucho, pues sí era más barato. Más Ajá, que nada desarrollar para ajá. PlayStation que para Sí, Nintendo desarrollar, 64. ajá, y aparte es más barato producir Ujú. un disco compacto que un cartucho son una serie de circuitos y entradas y la carcasa de este mismo y pues es más complicado.
Pero otra cosa que le daría ventaja a PlayStation en el mercado, y no es algo muy derecho que digamos, Ajá, es no, la... no es como para enorgullecerse de eso, ¿no? Ajá, pues sí. Esta es la piratería. Pues obviamente uno podía tener en su casa o tenía la tecnología para pues quemar o andar grabando los discos, ¿no? Y hacer tus copias ilegales. Y eso trajo, pues, ¿cómo se llama? La era pirata, ¿no, güey? De Ah, PlayStation. sí, hay un trajo esto que uno pudiera tener con ciertas modificaciones de la consola, el montón de juegos y pues poder ahí tratarlos de probar. Y otra de las ventajas que te ofrecía pues, la PlayStation, que fue innovador para su época, fue el reproductor De discos compactos. ajá, de CDs o discos compactos, o incluso hasta te podía producir ciertos contenidos multimedia de video, ¿no? Ajá. Unos muy selectivos, ¿no? Pero sí te lo... Ajá, digamos el formato del Ajá, VCD, del VCD, ajá, ajá. lo podía reproducir pues con cierto disco llave o con la famosísima Movie Card La que, móvica. ajá, que era un ahí periférico que se le podía poner y que pues muchos no lo sabían usar, ¿no? Acuérdate de que la primera, no sé si también acá nuestro público oyente o visualizador se acuerdan de que la primera etapa de la piratería del PlayStation nos daban discos serigrafiados y muy bien hechos, Ajá, muy coquetos, ¿no? muy Ajá. bien maquilados, ¿no? Se podría decir. Sí. Y ya después pasamos ya nada más a los discos transparentes, todos mal hechos, marcados con un marcador, ¿no? Ajá, estos discos marca Princo ahí Marca Princo, y ahí ni siquiera en cajita y ahí en una bolsita de celofán. el celofán. Y antes las portadas pues sí se apegaban mucho, como se dice, Ajá. a la Al portada arte original. original, ¿no? Ahorita ya está, por ejemplo, no sé si ven aquí en pantalla, te venden un Silent Hill como si fuera Silent Hill 2, ¿no? Que nada más salió para PlayStation 2 en... En ese tiempo y Pero pues, así se las gastaba la piratería, ¿no? Un ajá, es como, clásico. ajá, para tratar de llamar la atención ahí y uno comprara. Pero bueno, ¿tú crees que con PlayStation sería suficiente la consola y juegos? No, claro que no. También tuvimos, ¿cómo se llama? Se ocupaban ciertos periféricos. Ajá. Obviamente para guardar los avances, pues se ocuparía la famosísima memory card, que a esta le cabía 1 megabyte, pero estaba dividido en 15 bloques. 15 bloques, ajá, aquí se guardaban por bloques. ¿Quién no se olvidaba cuando te guardabas tu partida, por ejemplo, de Crash Bandicoot? Y ahí veías tu bloque interactivo, ¿no? De un Crash ahí Ajá, moviéndose, ajá, ¿no? el moviéndose un cuadrito que tenía ahí la carita de Crash, ¿no? La Y que te carita de decía Crash. que tenías, no sé, Crash 2 o Crash 3. Ajá, nada, aquí no existían los discos duros en consolas. Aquí teníamos que comprar, aparte de los juegos, pero la memory card. Pero en serio era una inversión que sí valía la pena. Luego de eso tuvimos el multitap, que era para jugar así juegos de varios, ¿no? Multijugador, ¿no? Multijugador, ¿no? Pero según cuenta la leyenda que casi nadie pudo jugar un juego de 8, ¿no? Con el Ajá, no multitap. se pudo, no, casi nadie le intentó jugar, ¿no? Que igual le podías poner ahí tu Crash Team Racing y jugar 4 en una pantalla. Y también, pues, otro así, más para darle mención, tuvimos el tapete de baile para el Bus and Grove, ese tipo de juegos de baile, Ajá, o para los Dance and Revolution, ¿no? Dance Dance Revolution, que esos también te los encontrabas ahí en tu tianguis de tu casa, En tu tianguis de de confianza, tu de confianza, ¿no? ajá, por poco dinero y pues, claro, el control DualShock, ¿no? Que vibraba, ¿no? Ese es importantísimo. Aquí tenemos un antes y un después. Cuando aquí salió lo que llamaríamos el estándar para varios controles futuros, el DualShock. Ya que, no sé si te acuerdas que en el Nintendo 64 te vendían El Rumble Pack, el Rumble Pack. ajá, pero era como aparte del control, lo vendían aparte. Ajá. Que era como el que te hacía vibrar el control, Ajá. ¿no? Aquí ya venía incluido. Y aquí tuvimos el mítico análogo donde te incluía estas palanquitas. Porque en ese entonces todos todavía estábamos acostumbrados a jugar con el D-Pad, ¿no? Ajá, sí, estaba jugando con el pad ahí de los botones, pero ya con las palanquitas ya se hacía más fácil y hasta te podían ayudar como para que ajustaras la cámara en los juegos 3D. Así es. Y aquí tuvimos como los emblemáticos botones, que serían como un precedente para el gaming, ¿no? El triángulo, el cuadrado, Ajá, el círculo y el tache, que muchos vulgarmente le decimos el X, ¿no? ajá, que también estos en cierto orden son una marca registrada de Sony. De Sony, y que ya digo, ya se volvió mucho estándar porque muchos nos quedamos con esa configuración de botones, ¿no? Incluso si estás jugando uno de Xbox o de Nintendo, Ajá, apriétale en vez X, de ¿no? acordarte de la A o la B, te acuerdas de los iconos que venían en los controles del Play 1. Y esto ya lo maneja Sony mucho como su imagen.
Y también tuvimos antes, por los últimos años de esta consola, una PC One que manejaba una pantallita así portátil, ¿no? Ajá, se podía comprar aparte ahí por separado para ponerle a la revisión de la consola. Pues la pantallita del PC One, que pues, era una pantallita LCD que pues te servía para que ya no conectaras el PlayStation a la televisión y pues tuviera su propia pantalla. No, eso sí fue qué buen servicio, ¿no? Y otra cosa, hablando, regresando al DualShock, ¿sabías que el DualShock también fue el primer control que tuvo los gatilleros traseros? Ah, sí, Que también. se usaba mucho para los, Sí, ya se usa mucho para los FPS, ¿no? ajá, FPS, ¿no? ajá, sí, Pero, los LR1 y 2 y ajá, también si oprimías de estas palanquitas analógicas era el LR3. así es. El DualShock vino a cambiar el mundo del gaming, el mundo de los mandos Ajá, de de tener videojuegos. controles. Y también tuvimos dos revisiones de esta consola, que fue la PlayStation clásica y la PC One, ¿no? Ajá, la PC One pues era una consola, bueno, aparte después del Play 1 que pesaba alrededor de 2 kilos, tuvimos la PC One que pesaba un poquito más de medio kilo y tenía su fuente de poder externa a la consola. Mm. Ajá, esta era de un color un poco más claro, casi tirándole al blanco, pero pues igual leía sus discos y tal vez tenía un poquito más accesible su navegador, pero pues casi la misma consola. Es la misma consola, más que aquí Ajá, tuvimos y más barata, más ¿no? barata y Ajá, tuvimos una versión más chiquita que el. más chiquita y su último precio que tuvo, bueno, partió de los $100 y tuvo su último precio de 79.99 fue el último precio a la que se compró el PC One. No, las dos versiones están muy bonitas y muy recomendables. Entonces, luego de eso, pues tú crees que una marca insignia de la PlayStation, pues serían las cinemáticas todas locochonas que nos dejaban con el ojo cuadrado. Sí, los full motion video o FMVs, Ajá. pues era una de las ventajas que el formato del disco compacto le iba a ofrecer al PlayStation, ya que al tener más memoria, los desarrolladores podían incluir un fragmento de la película, pues para ponerte en contexto de lo que iba a ser el videojuego que ibas a jugar. Aquí, pues, cómo no olvidar estas emblemáticas, como si se cinemáticas que a niños a finales de los 90 y principios de los 2000 nos dejaron acá todos sorprendidos. Cómo olvidar ¿cómo se dice? Esa secuencia de película clase B del primer Resident Evil. Ajá, sí, o todas esas animaciones 3D de los juegos de Square. De Square, ajá, ya ves que. Pues sí, ajá, ahorita hablamos de eso de Square. Y también teníamos así esas animaciones tipo anime, de juegos de anime, como en este caso tenemos el ejemplo de Rival School, el del Resident Evil 2, donde le disparabas a los zombies. PlayStation era todo. Fue una máquina que llegó a revolucionar y a tenernos un modo de ver el gaming. Y un modo cinematográfico, se podría decir Ajá, también, sí, ¿no? un inicio cinematográfico de los videojuegos. Así es. Y y por esa época también, no sé si te acuerdas, Elise, el Nintendo 64 parece que tenía un afán, o más bien la compañía Nintendo, de acabar con el gaming 2D. Con los videojuegos 2D tradicionales. Entonces, los juegos 2D tradicional encontraron su casa en PlayStation. Y tenemos, por ejemplo, pues estos ports de los juegos de Capcom, ¿no? Las Arcadias. Ajá, los juegos de Arcadia que Ajá. salieron en los primeros años del PlayStation son juegos, había juegos de peleas, juegos de rompecabezas y de varios ahí que Capcom le ofreció a Sony ponerlos y Sony para tener una librería más extensa para el Play pues aceptó. Y estos juegos, a pesar de no ser 3D, fueron bien recibidos. Aquí también tuvimos no solamente juegos de peleas en 2D, ¿no? También tenemos así juegos de plataformas que también vieron su casa en PlayStation, como el Rayman, ¿no? Ajá, estuvo el Rayman ahí también Ajá. y pues varios juegos o aventuritas que salieron a las Arcadias que uno podía disfrutar en el PlayStation. Porque Nintendo 64 se enfocaba Ajá, totalmente al 3D. que fueran puro juego poligonal ahí en su consola y pues esto, la verdad, a ellos mismos les cerró el mercado y le amplió ahí el mercado a Sony, que Ah, sí, sí supo aprovechar todo esto, que sería una especie de joven nostalgia. fue nostalgia. El 2D no ha muerto y hasta la fecha todavía no ha muerto. No, pues aquí les presentamos los imprescindibles de PlayStation. Primero vamos a hablar de Final Fantasy VII, que en el cual
es de lo que les íbamos a comentar. Final Fantasy VII originalmente fue concebido para el Nintendo 64, pero ¿cómo se dice? Por la memoria o el espacio de los cartuchos, pues Square no iba a ofrecer un juego a la calidad que tiene acostumbrada a la gente. Y pues el proyecto se mudó A la PlayStation. al PlayStation. Y pues en el PlayStation sí lo pudieron hacer a sus anchas. Y este juego pues es un juego que ocupa 3 discos compactos con todas sus cinemáticas y su modo de juego, que más o menos equivaldría a unos 2 gigas de memoria. Y se convirtió en el Final Fantasy más popular en Occidente. Y le dio como que ¿cómo se dice? Esa popularidad en Occidente, porque Final Fantasy, la franquicia no salía de Japón, o no era más No era conocido muy más que... popular así como tan vendible, ¿no? Y Final Fantasy VII hizo que todo el mundo volteara a ver, pues, los RPGs. Ay, caray, pues hay RPGs, hay cinemáticas, hay buenas historias, y pues la gente se enamoró de él. Tuvieron así una de las experiencias cinematográficas que nos traería esta consola, ¿no? Luego, pues, ¿qué crees, Eliezer? Mientras que Nintendo 64 Konami hizo el infame Castlevania 64, pues aquí, de la mano de Koji Igarashi, de algo que ya hemos hablado, nos trajeron Castlevania Symphony of the Night para la PlayStation, una aventura 2D. Ajá, rechazada por Nintendo, pero pues que aquí tuvo su mega aceptación y podríamos decir que es el mejor Castlevania de todos. Así es, uno considerado un juego que trajo pues ya género y todo, algo que ya no que ya no se haya dicho de Castlevania en este canal, ¿no? Y luego tuvimos ahora sí una aventura cinematográfica al estilo hollywoodense de parte de Hideo Kojima y Konami. Para Aquí, variar. para variar, aquí el Metal Gear Solid, las aventuras de Snake en Shadow Moses contra la banda terrorista de los X-Force Hound, que, que muy pronto vamos a hablar del canal de toda esta saga de Metal Gear. Pero sí, un juego que también vino a revolucionar. Ajá, y pues casi sería de los mejores juegos que tiene el Play 1 ahí en su biblioteca. Y también tuvo una revisión y en el mismo Play 1 y pues como una extensión de las misiones. Y también tenía como que esas sacadas de la cuarta pared, ¿no? Que luego nos hacía al jugador ponernos en la piel del mismísimo Solid Snake. Y que como que el juego también jugaba con nosotros, ¿no? Y luego, pues también Capcom, que ya se estaba a punto de ir a la quiebra por tanto Street Fighter que no jalaba tanto, pues sacó una nueva franquicia a mano de Shinji Mikami, el Resident Evil, ¿no? Ajá, aquí Resident Evil pues fue el mero juego estandarte del género Survival Horror. Que pues aquí también ya en el canal ya hemos hablado de Resident Evil, ¿no? Estos juegos vinieron ahí a cambiar todo y pues poner así como el terror como una especie de género aparte. Ajá, se creó el Survival Horror y todo fue gracias a las bondades que ofrecía la consola. Todas las gráficas tridimensionales y los entornos, y eso permitió crear este tipo de sagas. También tuvimos Silent Hill, de uno que ya hemos hablado, y que quiso ser como Resident Evil, pero terminó siendo algo más locochón, ¿no? Ajá, algo como que más padre y pues Ajá. otra vez volver a cambiar el género del survival, pero ahora de la mano de Konami. De Konami, para variar. Para variar, Ay, más Konami. Konami antes era chévere. ¿Qué te pasó? No tuvimos así, es una aventura de, o sea, la Indiana Jones, ¿no? Con una Ajá, sexy poligonal. pues sí, tenemos la saga de Tomb Raider, ¿no? Que Ajá. aquí en el Play 1 fue súper aceptada y pues como mejor juego es Tomb Raider 3. Tomb Raider 3. Ajá, que es plataformas, exploración y pues ahí tu protagonista dotada, ¿no? Dotada ahí de unos pechos todos triangulares y picudos, ¿no? Luego, pues también Square no se quería quedar sin su survival horror y hacía el estilo en que sabe hacerlo, pero con elementos RPG a la Final Fantasy, pues sacó Parasite Eve, que también es un juego muy recomendable y uno de los imprescindibles del PlayStation. Pero, ¿qué crees, Miliezer? PlayStation también tuvo sus casas de desarrollo, sí sabías, ¿no? En esa Sí. época. Y ya que no me vas a decir de Crash Bandicoot. Crash Bandicoot pues de fue Naughty como, Dog y fue Universal. como su mascota emblema que vino a competir con Mario y pues nos entregó 5 juegos, ¿no? Que ya aquí en el canal hemos hablado bastante de Crash. Ya quien no sabe quién es Crash en este canal, ¿no?
Y aquí tomemos ahora sí las otras propiedades intelectuales de Sony que nacieron en PlayStation. Spyro el Dragón, que también era de Universal. Ajá, que lo desarrolló Insomniac, que ya ahorita ya es un estudio de Sony. Ajá. El Paparapa de Rapper, un juego musical que Ajá. por sus gráficas todas caricaturescas, pero a la vez medio 3D. 2D, con una combinación entre 2D y 3D, que se veían así al estilo Paper Mario, ¿no? Algo así. Ajá, y pero musical y con rap y pues todo lo que también ofrecía, ¿no? Sony también tuvo su RPG, su JRPG, Will Arms 2. Ajá, igual ambientado en el lejano oeste, tenemos igual ARM 2 y ya para el Play 2 ya salieron otras entregas hasta llegar a las 5. También tuvimos el primer, como se dice, simulador de conducción, el Gran Turismo, pero el fuerte fue el Gran Turismo 2, ¿no? Ajá, sí, Gran Turismo 1 pues alucinó en el 97, pues llegó Gran Turismo 2 a de veras extender su género y pues convertirse en el rey de las carreras del Play 1. Luego tuvimos al Sweeney Todd, el Twisted Metal 4, que era tu... Bueno, aquí nació esta saga con varias entregas para Ajá, variar. cinco Cinco entregas. entregas en una sola consola, miren, qué bondadosos son. Y aquí era tu juego de destrucción en... Tu Battle Royale, ¿no? Se podría decir. Ajá, tu Battle Royale de carritos, pero pues ahí con tu entorno medio oscuro y chido. Pero oscuro y chido, ahí todo posapocalíptico el show. Y aquí tuvimos el debut de Sir Daniel. Ajá, sí, tu juego de Medieval, que pues era igual tu aventura 3D. Ajá. Y aquí tuvimos también otro boom, el juego de los juegos el boom de los juegos de pelea, pero tridimensionales, ¿no? Que fueron liderados por el Tekken, ¿no? Ajá, aquí Tekken, pues aquí en el Play 1 tuvo 3 entregas, ¿no? Los primeros 3 Tekkens que en Arcadia pues competían con el Virtua Fighter, pero pues aquí nos tenemos que conformar con el Tekken que es muy buen juego de peleas en 3D. El Bloody Roar 2 o 1, que era este juego también que donde se transformaban los personajes en como animales, ¿no? En hombres bestias, ¿no? Ajá. Y también tuvimos el Tobal número 2, un juego medio desconocido de peleas de Squaresoft. Creo que hasta, no me acuerdo si era en este juego o en otro, que podías elegir a Pepsi Man para que peleara, para variar. Y ¿cuál es el de El Takara? Baron Arena Toshinden, que pues, es igual un juego de peleas 3D, pero pues con samuráis que era exclusivo de Sony. También tuvimos el Street Fighter X Plus, ya hablamos de la saga Street Fighter Plus en el video de Street Fighter. Ya que podemos decir, Skullmania Rifa. Y luego tuvimos el Fatal Fury Will Ambition, que es un remake de la historia de la venganza de Terry Bogard contra Chris Howard, pero en 3D. Podías elegir a los personajes de siempre, Terry, el Andy, el Joe, y a la Mai, no puede faltar la Mai. Y también tuvimos esta saga de Capcom, que nació aquí, el Rival School, que era un juego donde tenías que elegir a dos personajes y eran escuelas que se peleaban y el Batsu tenía que rescatar a su mamacita. Luego hablamos bien de ese juego. Sí, y pues también tenemos aquí otros juegos de peleas, bueno, otro juego de peleas 3D que pues hay medio que resaltó el de Star Wars Battle of Terascasi, que mucha gente lo conoció en un demo y pues este juego también ofrecía como acercamientos y alejamientos y un poco de 3D básico, pero sí se veía que iba a entrar así en este género. Luego de eso tuvimos nuestros amados juegos de deportes, el ¡Woohoo! El FIFA 98, ¿no? Con esa canción de Wizard, ¿no? ¡Woohoo! Que era la onda la ahí. sensación porque era tu primer simulador. Bueno, no tanto porque competía con el de Konami, tu simulador de fútbol, ¿no? Y era avalado por la FIFA, ¿no? Era avalado por la FIFA y obviamente por lo mismo ya no tuvo entrada en el Nintendo 64 y dijo el PlayStation, pues ven para acá. Ven para acá, chavo, no, pero creo que sí salió para el Nintendo 64, ¿no? Sí, no, pero ya nada más hay como dos, nada más que es FIFA 64 el único que hay, pero sí, cierto. Ajá, pero pues todos los anualizados están ahí en el PlayStation. Lo tuvimos, Konami no se podía olvidar de PlayStation, también sacó su International Soccer Pro, igual, pero no tenía tantas licencias como el FIFA, pero sí, era el rey de los simuladores de fútbol. Sí, porque tenía como mejor jugabilidad. Ajá. Y luego, pues, ¿cómo olvidar nuestro afán? Nuestra fiebre por las patinetas y rampas todas locochonas, el Tony Hawk. Tony Hawk Pro Skater 2, que pues es el mejor representante de los Tony Hawks. Ajá, donde se podían hacer tus megacombos y había ahí una historia como básica. Y acá podías hacer
todo tipo de acrobacias y pasar sobre, ¿cómo se dice? Las varillitas, los pasamanos de Ajá, las los escaleras. tobos y todo el coto mientras ahí podías hacer más grande tu combo, ¿no? Eso sí, nunca te lesionabas, ¿no? Ajá, y te parabas como si nada, Como ¿no? si nada, no te rompías las rodillas ni nada. Ni caías de cabeza y no pasaba No nada. pasaba nada. Tuvimos tu juego de hockey, el NHL 99, tu juego de Madden, para variar, el NBA Live, ¿no? Ajá, tu NBA Live que pues, era tu simulador de básquetbol ahí de Electronic Arts Ujú, que bien se acopló a trabajar muy bien con Sony. al parecer. Luego tuvimos tu Need for Speed, Ajá, aquí ya hablamos de la saga la Need for saga Need for Speed, Speed que también aquí nació y pues la saga de autos Ray Racer Ray que Tracer, aquí en el Play 1 tuvo 4 entregas. y aquí podías desbloquear tu coche de Pac-Man. Entonces, pues como ves, lo hacen blanco para variar y salió una muchachona acá. Ajá, la Rey con Agase. Sí, con Agase, sí, cierto. Luego de eso tuvimos, pues, nuestros juegos animescos, ¿no? O tacuñescos, como ustedes le quieran llamar. Acá en época, ¿te acuerdas que en esa época cuando salió el PlayStation 3? Apenas aquí entre... Play 1 estaba el Play 1 estaba de moda Dragon Ball y pues qué mejor alucin que tener videojuegos de... No, pero ¿sabes qué fue lo que pasó aquí? Dragon Ball apenas había terminado aquí, todavía no se estrenaba el Z. Entonces cuando salieron estos juegos, muchos decían, ay, ¿quiénes son esos personajes ¿Y que por están... qué tienen el pelo o amarillo? que ¿Qué tienen el onda, pelo no? amarillo? Ah, no, y de hecho ya me acordé, ya que ya había Sí, salido ya había Dragon salido Ball. el Z, Nada más la ¿no? primera saga de los Ajá, sí, Saiyajines. pero ¿por qué tenían el pelo amarillo, no? Ajá. Y ya todo el mundo ya se alucinó y conoció los dos juegos de Dragon Ball Z y el juego del Dragon Ball GT, ¿no? Que todavía era como un mito Ajá. hasta el año 2000 que lo estrenaron en la La televisión. televisión. El Dragon Ball Z Battle 22 era tu juego de peleas 2D clásico. El Legends era un juego así de que quería emular las peleas de Dragon Ball, pero con monitos chiquitos. Ajá, y ajá, con sus elementos RPG, ¿no? RPG. Y el Final Bout era igual de esa moda de los juegos tridimensionales, Ajá, con una juego música chida, poligonal, pero una jugabilidad del asco, del ¿no? asco, ¿no? Pero pues podías ver al... pues, aquí la alucina era que podías jugar con el Osaru Super Saiyajin, ¿no? Y el Los Super Arufus. Saiyajin 4. También tuvimos tu juego de Ranma y medio, que estaba de moda aquí en los Latinoaméricas, donde estaban en una isla y tenían que luchar contra una diosa. Era un juego igual de esta moda de los juegos tridimensionales, genérico, pero pues, tenía personajes de Ranma, ¿no? Ajá, y era pues, para la Lucy, ¿no? Y el Otro, juego de los yoyos que nadie los conocía bien en ese tiempo, ¿no? sí, de hecho por Capcom, un Ajá, juego de por los Capcom. yoyos hecho por Capcom, ahí para jugar con el Jonathan Joestars o el Joser y contra Dio, para variar siempre es contra Dio. Tu juego de Beyblade, por si te tomabas con Con los trompos de la tele, los ¿no? topos de la tele. Ahí todo verizo y asqueroso, ¿no? Pero según era tu simulador de jugar trompos. Aquí no teníamos a Pokémon de Pokémon Company, pero tuvimos a Digimon, tu juego de que estabas perdido en una isla y tenías que hacer evolucionar a tu Digimon. Tu juego de Naruto que nos abarcaba la saga de Sabusa, no sé cuánto durará. Ajá, sí, dura poco nada más. Y estos ya, obviamente ya Naruto ya salió ya en lo último del Play 1. Tu juego de Sailor Moon, un juego de peleas para variar. Y tu juego de Yu-Gi-Oh, ¿no? Ajá, el único juego de cartas que hay para el Play 1 y pues fue la Lucín, ¿no? Y también en su mero tiempo. También tuvimos nuestras propiedades occidentales, tu juego de Toy Story 2, que abarcaba pues los hechos de la película, pero tenías que conseguir tus planetitas para avanzar a la Ajá, siguiente sí, fase. sí, los logotipos de Pizza Planet, Del ¿no? Pizza Planet, sí, que eran como las estrellas del Mario 64. Tu juego de los Ugrax, porque si no te lo no, había un juego de los Ugrax que incluía el mítico opening de los Ugrax, pero Ajá. hechos así, Hecho en poligonal, ¿no? poligonalmente. Acá el Box Bunny se pierde en el tiempo junto con Sam Bigotes, el Marvin el Marciano y la Bruja. Tu juego de Bob Esponja. Ajá, que te incluía las misiones de las primeras 2 temporadas, ¿no? Ah, Y todo en alucin. Ay, el asqueroso juego de Simpson Wrestling. ajá, que es un Que, juego ahí que te ponían un ring en varias partes de ajá, Springfield. sí, un ring ahí en la casa de los Simpson, en el Quickie Mart y otro, ¿no? Ya también en el canal ya hemos hablado de él. También tuvimos ves que salió apenas la película de los X-Men, la primerita. Tuvimos su juego de X-Men Academy Mutant, Ajá, su juego de peleas basado en esta película. que jugabas igual con los mismos personajes. Ya también hablamos de la saga de Spider-Man en PlayStation. Y tu película de Harry Potter. Harry, se me ha hecho olvidar, papá, ¿qué voy a hacer? Quítame los
con ese mítico doblaje castellano. Ajá, sí, obviamente nada más hubo juegos de las primeras dos películas ¡Flipendo! ajá, de las primeras dos películas y ya se mudaría las otras películas al PlayStation 2 y O sea, la PlayStation nueva 3, sí. generación. Después de eso también pues, no podían faltar el kilo de juegos de karting como Mario Kart o Crash Team Racing. El juego de Walt Disney, Magical Tour, Ajá. que jugabas ahí en las pistas de los De, piratas del Caribe. El Speed Punks, que era un juego exclusivo de Sony, donde ajá, donde juegas con estos como puncitos que aquí la piratería lo vendió como el juego de Jimmy Neutron. ¡Qué tranza! el Running Wild, que Eliezer sabe qué demonios Ah, el es Running eso. Wild era un juego de animalitos que aquí los piratas te lo vendían como el juego de Madagascar para el Play 1, que eran carreras de los animales que ellos iban corriendo, o sea, no iban exactamente en un vehículo. Aquí tienes el Toy Story Racer, tu jueguito de carreritas ahora con la propiedad intelectual de Toy Story. Y tenías que vencer al carrito RC, ¿no? Tu juego de Racemanía de los Mopeds, jugabas con el mentado animal. Y luego el de Nicktoons Racing, ¿no? Que pues, también estaba medio nefasto, ¿no? Ajá, está medio nefasto, pero pues ahí tenía todos los personajes de la tele, ¿no? Todo el alucín, bien chido. Aquí tuvimos nuestros juegos de disparos, el Medalla de Honor, el padre, se puede decir un poco del Call of Duty, pero acá basado en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, luego el Call of Duty se basa en la Segunda Guerra Mundial. El Time Crisis, por ahí por si querías comprarte, porque había, Ajá, ajá, de que la lo había. Guncon, ¿no? La Guncon, La Gun que era la pistola para jugar ya sabes, ¿no? El clásico juego de disparos sobre riel y pues ibas disparando ahí a los objetivos. Tuvimos el Doom, sí hubo un Doom para PlayStation. El Quake 2. Ajá, que también, sí. Se hizo ahí su conversión del Quake 2 y el Disruptor, que pues, era un juego así bien en primera persona que pues mucha gente no conoció, pero tenía buenos gráficos pues considerando las especificaciones del Play 1. El Resident Evil Survivor, que era como un spin-off. Ajá, donde controlabas a este Vincent y Vincent tenía que ahí enfrentarse al montón de zombies en la isla, ¿no? Ahí bien, bien chido. Y luego, pues si te quieres sentir todo un Gangsta's Paradise, pues tenemos tus juegos de crimen, ¿no? Ajá, El Drive 2. Ajá, Driver y Driver 2, que Ajá. son ahí las aventuras de este conductor que tiene que derrotar ahí a las mafias en turno. Vigilante 8. Es de destruir cochecitos, ¿no? Algo Ajá, así ajá, como más un Twisted Metal, ¿no? como un Twisted Metal ahí, pero ajá, el de Italian Job basado en la película de los 70 de Italian Job, que ya hablamos también de este. El juego de persecuciones policíacas, el World Scariest Police Chases de Activision, que es basado en el programa de televisión. Entonces, y el GTA 2, no podía faltar Ajá, GTA, y ¿no? el GTA Del 2. que ya hablamos, para variar. Y aquí les mostramos unas misceláneas, se puede decir. Ajá, juegos ahí que también mucha gente recuerda ahí en el Play 1, ¿no? Como Army Men, por ejemplo. Tu juego de soldaditos, ¿no? Tus aventuras de soldaditos de juguete. Ajá, el mítico Pepsi Man. ¡Pepsi Man! Que aunque no hubo una versión así americana, pues todo el mundo que tuvo su PlayStation pirateada, pues lo jugó. Tu juego de luchas, ahí con Ajá, tu juego de luchas de la WWE, que el SmackDown 2. el de los Small Soldiers, ahí por si te gustaban las batallas entre el Comando Elite y los Gorgonitas, ahí seguía para tu consola, que era un juego muy sasa, pero bueno, Ahí estaba. ahí está. El de los Expedientes Secretos X, por si te querías sentir agente del Así tu FBI, aventura gráfica en qué? En 4 discos en compactos. 4 discos compactos. Ahí nada más para averiguar un caso que involucraba al hombre fumador. Parasite 2, que no fue tan bien recibido como su precuela, pero este juego pues le dio fama a la franquicia y muchos jugamos este primero que el 1. Apocalypse, ahí para vender la imagen de Bruce Willis. Ajá, sí, ahí de su peliculita. Y también tenemos el juego del Intelligent Cube, que es un juego de puzzle donde tenías que destruir los cubos antes de que se cayeran de la plataforma. Pero bueno, muchachos, díganos ustedes qué piensan del PlayStation. Les dejamos con esta
presentación mítica de cuando prendías la consola, ¿no? y sonaba esos graves todos De, que te dejaban así con los pelos parados, ¿no? de que ya iba a empezar la diversión, ¿no? Y pues larga vida al buen PlayStation. Dele like, suscríbase, comente, comparta. Y hasta la próxima, amiguitos. Y Muchísimas gracias por vernos. y recuerden, los ganadores no consumen drogas. Hasta la próxima.